Muy bien. Pues buenos días a todos. Es un gusto nuevamente, como siempre. Realmente es un placer poder exponer la palabra de Dios. Y pues cada semana es distinta, ¿no? Cada semana es diferente, tiene sus retos. Y esta semana, sin duda, también tuvo sus retos. Pero gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer. Sin duda estamos muy contentos y llenos de gozo por la respuesta de Dios para la salud del pequeño David. Es mucho aliento saber que Dios responde las oraciones de nosotros. Es un privilegio y un gozo increíble tener esa certeza que Dios está entre nosotros. Lo que vimos el día de hoy, francamente, es un milagro, como decía Sergio. Es un milagro. Y bueno, yo los aliento a seguir orando por las personas que comentó Sergio, también por Gaby, también por mi hermano Carlos. Seguir orando para que Dios obre otros milagros más. Y estamos creciendo en todo esto de la oración, gracias a Dios. Bueno, entrando ya al tema, el título de hoy es ¿abusamos de la gracia? Es una pregunta que cada quien tendrá que responderse, si estamos haciendo eso o no. Este pasaje es especial. Sujel Michelén dice que es uno de los más difíciles de todos Romanos, y créanme que en el capítulo 1 hubo varios difíciles, pero sí, yo coincido con Sujel, sí tiene su reto, pero Dios mediante vamos a irlo descifrando. Y también comentaba Sujel que la opinión de muchos pastores y teólogos es que Romanos es la carta más brillante que jamás se haya escrito, no solo de la Biblia, sino de cualquier carta. La carta más brillante que jamás se haya escrito. Y apenas vamos a empezar hoy el capítulo 3, pero de manera imperceptible yo les puedo asegurar, a lo mejor no nos damos mucha cuenta, pero Dios está construyendo en todos nosotros una teología bíblica sana y fuerte. A lo mejor no te das cuenta, ni yo me doy cuenta, pero todo lo que hemos visto hasta hoy de Romanos es muy sólido, extremadamente sólido, y nos va construyendo bases fuertes. Muy bien. Vamos a leer entonces todo el pasaje, como siempre lo hacemos, el pasaje completo. Dice así: ¿cuál es entonces la ventaja del judío, o cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiadas las palabras mismas de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Habla en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos,
hagamos el mal para que venga el bien, la condenación de los tales es justa. Muy bien, pues entonces ese es el pasaje que vamos a estudiar y ya le pedimos a Dios que Él nos guíe y estoy seguro que así lo está haciendo. Ahorita vemos esto. Simplemente quería decirles, en el capítulo 3 Pablo presenta las objeciones que diría un judío ante las acusaciones que Pablo hizo a los judíos en el capítulo 2. Pablo hizo fuertes acusaciones a los judíos y entonces en el 3 Pablo responde a esas objeciones, ¿sí? Pablo les dijo a los judíos que ni por ser descendientes de Abraham, ni por tener la ley de Moisés, ni por ser circuncidados físicamente, Dios se agradaba de ellos. Y bueno, a lo mejor para nosotros eso no significa mucho, pero tú dile esas tres cosas a un judío y te va a alucinar, pero inmediatamente. Entonces, les aclaró que lo que le agrada a Dios es la obediencia, que equivale a la circuncisión del corazón. Ser obediente es lo mismo que ser circuncidado de corazón. Y entonces ahora sí, la circuncisión física más la transgresión de la ley es igual a incircuncisión del corazón, lo vimos la vez pasada. Y también, por otro lado, la incircuncisión física más la obediencia de la ley es igual a circuncisión del corazón. Eso quiere decir que en realidad la circuncisión física no cuenta para nada. Tú puedes leer las dos igualdades. Transgresión de la ley es igual a incircuncisión del corazón y abajo obediencia de la ley es igual a circuncisión del corazón. Entonces, en pocas palabras, circuncisión o incircuncisión física no cuenta, ¿sí? Que fue lo que les dijo Pablo a los judíos. Como les dijo, pues es judío el que lo es interiormente, es un asunto del corazón. Y así es como terminó el capítulo 2, ¿ok? Pero, pues, en realidad Pablo sabía que cualquier judío plantearía objeciones. Y entonces Pablo, en este capítulo 3, presenta un diálogo imaginario, un diálogo real con un judío imaginario, ¿sí? Que este judío está presentando objeciones, ¿ok? Es imaginario porque en ese momento no está ahí el judío, pero Pablo conocía perfectamente bien a los judíos y sabía exactamente las objeciones que le dirían. Enfrentó este tipo de ataques muchas veces durante sus viajes misioneros y los argumentos le son muy familiares a Pablo. El mensaje de Pablo era Jesucristo, el nuevo pacto, la gracia. Su mensaje era el corazón, no la carne, libertad en vez de esclavitud. Ese era el mensaje de Pablo. Pero también es cierto que Pablo atacó fuertemente las tradiciones de los judíos. Principalmente atacó al fariseísmo y al legalismo. Y por otro lado, los judíos acusaban a Pablo de ser un hereje, de decir mentiras y de torcer las escrituras. O sea, tenían una guerrita bastante fuerte. Pablo, que era un fariseo de fariseos, pero ya salvado por Cristo, y todos los demás fariseos se estaban dando con todo, teológicamente hablando. Entonces, esto que vamos a ver es esa lucha de argumentos fuertísima y vamos a ver cómo Pablo responde a todo esto. Las acusaciones imaginarias que comenta Pablo las podemos ubicar históricamente en Hechos 21, que es esto.
Dice así: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, o sea, estaban en Jerusalén. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. ¿Sí? Triple acusación. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Entonces, en este pasaje lo acusaron de 3 cosas: hablar contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar santo. Y en cierto sentido, tenían razón. Pablo sí había dicho que no era suficiente ser simplemente judío descendiente de Abraham. Había dicho que no era suficiente saberse de memoria la ley, y también dijo que el templo ya no era el lugar en donde debían de estar adorando, pues en Cristo se habían cumplido todas las ceremonias judías. Entonces sí había ciertas razones del lado de los judíos, y en el libro de Hechos vemos por lo general que cuando Pablo llegaba a una ciudad iba primero a la sinagoga. Prácticamente siempre iba primero a la sinagoga y predicaba, y ahí algunos creían y otros no creían, se enfurecían, y ya después Pablo, el apóstol de los gentiles, se dirigía a los gentiles, sí, pero también llegaba con los judíos. Bueno, entonces, esto que hizo Pablo, la verdad es que Jesús hizo lo mismo, y lo vemos en este pasaje. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Esto no lo hizo Abraham? Y más adelante le dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. O sea, Jesús todavía fue más lejos. Les dijo este último versículo que está fuertísimo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Eso Pablo no lo dijo, pero Jesús sí lo dijo. El problema no estaba en Jesús, o en Esteban, o en Pablo. Lo realmente ofensivo para los judíos era el mensaje del evangelio. A estas 3 personas que mencioné, Jesús, Pablo y Esteban, a los 3 los acabaron matando. Pero la verdad es que no pudieron matar la verdad. De hecho, la historia registra que muchos, si no es que todos, los apóstoles acabaron siendo muertos, o sea, los mataron. A lo que voy es, esto es en serio. Estas no eran discusiones teológicas nada más. Estos iban a matar, pero a matar no con argumentos, sino hasta físicamente. Entonces dice nuestro primer versículo: ¿cuál es la ventaja del judío? Pues está Pablo en este diálogo imaginario con otro judío. ¿Cuál es la ventaja del judío, o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. O sea, sí hay mucha ventaja. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiadas las palabras mismas de Dios. El razonamiento de los judíos era muy sincero y directo. Ok, Pablo, si la herencia y la ley y todo lo que es el judaísmo no salva, entonces ¿de qué sirve? ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Sí tiene sentido? Sí, era una duda razonable. Y Pablo les responde: tiene muchas ventajas, porque a los judíos les encomendó las escrituras. Dios les encomendó las escrituras. La ventaja de ser judío no es que se salvan automáticamente, sino que tienen las escrituras que pueden llevarlos a la salvación. Es una gran ventaja, ¿sí?
Casi 4,000 veces en la Biblia, los escritores del Antiguo Testamento afirman que sus palabras son palabras de Dios. Entonces, sí son palabras de Dios. Y dice aquí Jesús les contestó: están muy equivocados porque ni conocen las Escrituras ni tienen idea del poder de Dios. Así les afirmó también Jesucristo a todos los judíos, fariseos: están muy equivocados, ni conocen las Escrituras ni tienen el poder de Dios. Fuerte acusación también. Y decirle eso a un judío fariseo era en serio una súper ofensa. Se la sabían de memoria, pero Jesús les dijo: no se la saben, no la entienden, no la conocen bien. Se la podrán saber de memoria lo que dice, pero no lo que enseña. Y ese es el reto. Y la ley de Dios les fue dada para guiarlos a la salvación, y la salvación incluye muchas ventajas materiales y espirituales, ¿sí? Entonces sí había ventaja, pero si un judío rechazaba la Escritura, entonces perdía esa ventaja, y de hecho estaba en mayor desventaja por haber menospreciado este privilegio que tenía de tener las Escrituras. Hoy en día la iglesia tiene la misma ventaja. No por venir a la iglesia eres salvo automáticamente. Para nada, eso no es cierto. La única ventaja de estar en la iglesia es estar donde la palabra de Dios se enseña, lo cual sí es una ventaja. Incluso dice John MacArthur: si en tu iglesia no se enseña la palabra de Dios, cámbiate de iglesia inmediatamente. No te quedes ahí. Tienes que estar en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Y Sugel Michelin pone un ejemplo que me gustó. Dice: imagínense dos familias, una de judíos ortodoxos que tienen un niño de 8 años, Samuelito, y otra familia de mexicanos que tienen a su hijo Luisito, también de 8 años. ¿Tiene alguna ventaja Samuelito sobre Luisito? Claro que sí, pero de todos modos los dos deben creer en el Evangelio y ser transformados por Dios. Sin embargo, esa ventaja de Samuelito de estar escuchando las palabras de Dios, estar cerca de la palabra de Dios, Samuelito puede acabar en el infierno y Luisito puede acabar en el cielo con todo y su desventaja. ¿Sí? Entonces, el ser judío en sí no te da una ventaja. Sí tiene ventajas, pero no es una ventaja automática y definitiva y eterna. ¿Sí? Ok. Entonces, dice el versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ok, aquí ya se empieza a poner interesante esto. Como Cristian nos enseñó cuando predicó por acá, la infidelidad de Sansón no impidió que se hiciera la voluntad de Dios. De todos modos se hizo la voluntad de Dios, pero Sansón no se gozó ni se deleitó en Dios. Sí recuerdo, ¿no? El principal deleite de Sansón no era Dios, sino las mujeres. Y Dios aprovechó eso para juzgar a los filisteos y liberar a los judíos. La infidelidad de Sansón no anuló la fidelidad de Dios. Dios fue fiel con Israel
y fue fiel con Sansón, hasta le contestó su última oración. ¿Sí? Entonces, la infidelidad de los judíos no anulaba la fidelidad de Dios, pero lo vamos a seguir desglosando. Los judíos decían: está bien que tengamos que creer, pero si Dios nos dio la ley y la circuncisión, si Dios prometió bendecirnos, Él tiene que bendecirnos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Ese era su razonamiento. Él lo prometió, pues ahora nos bendice. Su fidelidad no puede depender de nuestra fidelidad. Él lo prometió. Y su fidelidad no depende de la nuestra, así de que tiene que cumplir. ¿Sí? Ese es el razonamiento judío. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido bendecir a Israel. Y ahora Pablo parece decir que la infidelidad de Israel anulaba la fidelidad de Dios. O al menos así lo entendieron los judíos. La queja de los judíos contra Pablo era esta: Pablo, no solo estás atacando al pueblo de Dios diciendo que ser judío no te salva, también estás atacando a Dios mismo, presentándolo como un infiel que no cumple sus promesas. ¿Sí? Está intenso esta discusión. Pablo dijo que los judíos tienen una gran ventaja al tener la palabra de Dios, pero también dijo que no es ninguna ventaja si solo la tienes pero no la obedeces. Y los judíos responden diciendo: ok, no fuimos obedientes a la perfección, y ya por eso Dios puede fallar a sus promesas. Nuestra infidelidad la juzga Dios siendo infiel Él mismo. O sea, y yo creo que el asunto es que ninguno de nosotros ha discutido con un fariseo, ¿no? Pero escuchando estos argumentos realmente ya me imagino cómo se ponían. Versículo 4, Pablo responde: no, de ninguna manera. No puede ser, imposible, no puedes tener ese tipo de pensamientos, simplemente no. Esa frase es la construcción gramatical más enfática posible en griego para decir no, absolutamente no. ¿Ok? Ojo, Pablo está respondiendo que Dios no ha sido infiel con los judíos. Dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, dice John MacArthur, si Dios desechó definitivamente a Israel y no hay futuro para Israel, entonces el argumento de los judíos es correcto. Dios rompió su promesa y Dios fue infiel. Pero Pablo dice: no, absolutamente no. ¿Qué está pasando aquí? Si los judíos tienen razón, entonces eso quiere decir que Dios desechó definitivamente a Israel. Y en Romanos 11 habla de un tiempo en que todo Israel será salvo. Entonces guarden esto para cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11. Definir este asunto que estaban discutiendo Pablo con los fariseos, definirlo bien puede ser la clave para tu escatología y para mi escatología. Escatología es el estudio de los postreros tiempos. Y en ese estudio de los postreros tiempos, Israel es una pieza clave. O Dios ya lo desechó y su único pueblo es la iglesia, o Dios no los ha desechado.
¿O cuál es el asunto ahí con Israel? ¿Sí? Ese, guárdenlo porque lo vamos a necesitar más adelante, pero recuerden que la respuesta fue esta a la pregunta: ¿acaso la infidelidad de Israel anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo contestó: de ningún modo. Dios es fiel cuando promete y es fiel cuando advierte. Dios advierte que al final todos los actos serán juzgados. Dios advierte que Jesús va a regresar. Dios advierte que Satanás solo vino para hurtar, matar y destruir. Dios advierte que la paga del pecado es muerte. Dios prometió que Jesús salvaría al que creyera. Dios prometió vida eterna a todos sus hijos. Dios prometió darte un corazón nuevo y poner su espíritu en ti. Dios ha hecho muchas advertencias y muchas promesas. Dios ha cumplido y sigue cumpliendo sus promesas. Dios no quiere, dijo Jesucristo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también es evidente que algunas promesas son condicionales. Eso es evidente. Algunas sí, otras no. Entonces, esta cuestión, guárdenla para cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11, porque sin duda vamos a aprender mucho. Dice también Pablo en su segunda carta a Timoteo: si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces esto sustenta el argumento de Pablo. Y luego cita el final del versículo 4 del Salmo 51 en lo que leímos, ¿sí? La última frase era una cita, y aquí vamos a poner el Salmo 51, que dice al director musical: Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. ¿Sí? Este salmo lo escribió David después de que Natán habló con él. ¿Sí recuerdan que Natán lo reprende y le dice: tú eres ese hombre? Bueno, lo reprende, y después David escribe este salmo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Eso que está en amarillo es lo que citó Pablo en Romanos 3, versículo 4. ¿Ok? De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David, este salmo es maravilloso, está confesando su pecado después de haber sido confrontado por Natán, y David le dice a Dios: reconozco ante ti que pequé, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Si me juzgas, eres justo. No eres infiel, eres justo. ¿Sí? La acusación es: Dios es infiel. Bueno, David dice que no, eres justo. Dice otra versión: tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable. Prácticamente lo que dice David es: yo fui infiel y aunque tú me castigues, tú sigues siendo fiel, justo, irreprochable, tú no tienes falta alguna. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo. Es un salmo maravilloso que todos debemos de tener en la mente para
cuando de veras queramos arrepentirnos de algo, échale un vistazo al Salmo 51. En este caso particular, Dios fue misericordioso y aunque sí castigó a David, porque su bebé murió, no lo castigó como se merecía. Por haber adulterado con Betsabé merecía morir. Y David dice, tú eres justo y fiel. Ok, entonces, en este pasaje parece claro que Dios no desechó definitivamente a Israel. Porque Pablo responde, no, absolutamente no. Guarden esto para cuando lleguemos a Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Bueno, entonces continúa el pasaje diciendo, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Este era el centro del Evangelio, que Dios perdona nuestro pecado por pura gracia, es decir, sin merecerlo, y se lleva la gloria por hacer eso. Pero los judíos torcían esto y acusaban a Pablo de andar diciendo que el pecado da gloria a Dios. Eso hubiera sido una blasfemia de parte de Pablo. Y no lo decía Pablo, pero los judíos sí lo acusaban de eso. Parafraseando y para tratar de aclarar el argumento, lo puse ahí, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces Dios es injusto si expresa su ira contra nuestra injusticia. ¿Sí? Por eso la respuesta es claro que no. Esta era otra objeción de los judíos. Pablo, tu enseñanza ataca la pureza de Dios. Si nuestro pecado hace que su santidad brille, por contraste, entonces estás diciendo que el pecado glorifica a Dios, y eso es una blasfemia. Y no dudo que al día de hoy existan fariseos que sigan manteniendo esta visión torcida de la gracia. Seguramente sí los hay, de esos judíos, ultrajudíos. Y dice al final del versículo 5, hay un pequeño paréntesis donde dice, hablo en términos humanos. Lo que Pablo está diciendo es, estoy razonando como los hombres podrían razonar. Y es una muy oportuna aclaración para que nadie pensara que este es un buen razonamiento. Todo este razonamiento de los judíos tiene el objetivo de ridiculizar la justificación por gracia. Fíjense bien, lo voy a expresar así. Eso decían ellos. Si peco y Jesús paga mis faltas en la cruz, Dios manifiesta su gracia, su misericordia y amor, y entonces Dios por ello recibe la gloria. ¿Dónde empezó la frase? Si peco, ¿dónde acaba? Dios recibe la gloria. A ver. Si peco y Jesús paga mis faltas en la cruz, Dios manifiesta su gracia, su misericordia, su amor, y por ello Dios recibe la gloria. Entonces, si peco, Dios recibe gloria. Si peco más, Dios recibe más gloria. Entonces hay que pecar. ¿Sí? Esto de discutir con un fariseo ha de ser toda una experiencia. En serio que te la voltean de una manera impresionante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podría Dios castigar a alguien que tiene un propósito tan bueno? Yo quiero darte la gloria, por eso estoy pecando, entonces ¿por qué me castigas? ¿Sí?
Cualquiera que hablara sobre la salvación por gracia, los fariseos lo calificaban como antinomianismo, es decir, antiley, o sea, anarquía, libertinaje. De eso acusaban a Pablo, porque Pablo no empezaba con la ley, empezaba con la gracia. Y entonces eres un antinomianista, eres un anarquista, estás en contra de la ley, sácate. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Vuelve a decir la misma expresión, no, absolutamente no. Aunque tus pecados hagan resaltar la justicia de Dios, de todos modos Dios los debe castigar. De hecho, Dios ya los juzgó y los pagó en la cruz. Pregunta, ¿hasta qué punto los cristianos, ya no estoy hablando de fariseos ni de judíos, los cristianos como nosotros, hasta qué punto hoy en día tú y yo abusamos de la gracia? Si ahora ya sabes que Jesús tuvo que pagar cada pecado con su muerte, no deberías hacer todo lo posible por evitar pecar. Si no haces y no hago todo lo posible por aborrecer el pecado, estás y estoy abusando de la gracia. Deberíamos de tener una actitud realmente de aborrecer el pecado, y muchas veces no la tenemos. Y descansamos demasiado en la gracia. Pero eso ya no es un descanso sano, es un abuso. Pues Dios ya me salvó. Ya soy un cristiano, mira, tengo pasaporte para el cielo. Esto es peligroso, ¿eh? En serio que esto es muy peligroso. Versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Dice la misma idea, pero con otras palabras. Si por mi mentira la verdad acerca de Dios abundó más, eso le trajo gloria a Dios. Entonces, ¿por qué soy juzgado como pecador? Si mentí y le trajo gloria, pues soy un genio, ¿no? ¿Por qué me juzgas como pecador mentiroso si mi mentira le trae gloria a Dios? Bien. Y finalmente el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justo. Es evidente que hay un sofisma, aquí hay un engaño, pues acabas con una afirmación totalmente contradictoria. Hagamos el mal para que venga el bien. ¿Sí? Si acabas con esto en la mano es porque ya te engañaron desde hace rato. O sea, tienes que reconocerlo. Ese es precisamente el engaño del pecado. Haz lo malo para obtener lo bueno. Si no fuera por este engaño, nadie pecaría, ni tú ni yo pecaríamos nunca. Para que todos pequemos es porque primero nos engañaron a todos. Adán, come del fruto prohibido y serás como Dios. Se tragó el engaño y pecó. David mata al esposo de Betsabé y nadie sabrá de tu adulterio. Se comió el engaño y pecó. Judas entrega a Cristo y será rico. Y ahí va Judas. Caín mata a tu hermano Abel y ya nadie te hará sombra. Siempre hay un engaño y después viene el pecado.
En otras palabras, haz el mal para que obtengas algo bueno. En otras palabras, los judíos están diciendo: mira, Pablo, tu teología dice que el pecado da gloria a Dios, y eso equivale a decir: hagamos el mal para que venga el bien. ¿Sí? O sea, se fueron con todo contra Pablo. Y sabes que esta no es una acusación hipotética, es real, no es imaginaria la acusación. Pablo dice que no es imaginario ni hipotético. Dice ahí: somos calumniados, y algunos afirman que decimos: hagamos el mal para que venga el bien. Pues esto sí era real. En otras palabras, en realidad lo habían acusado de decir que el evangelio de la gracia era una licencia para pecar. Al más grande teólogo de la historia, Pablo, lo acusaron de tener una teología en contra de la santidad de Dios. Ese tipo de razonamiento tramposo que busca justificar el pecado, lo único que demuestra es que Jesús no es tu Señor ni tu Salvador. Eso sí lo demuestra. Esto solo puede hacerlo alguien que no ha recibido la gracia y el perdón. Es ver a la gracia desde afuera y abusar de ella. Cuando te conviertes en cristiano, Dios no te da una licencia para pecar y ser perdonado. Dios no te da una licencia para abusar de la gracia. Cuando Dios te regenera, estás agradecido por recibir gracia inmerecida y por amor quieres obedecer a tu Señor. Y por amor ya no quieres ofenderlo más. Ok. Espero que hayan captado la sutileza de todos estos argumentos y lo fuerte que es que caigas en un engaño doctrinal y acabes con una conclusión diabólica. Y luego da una segunda razón, al final del versículo 8 en esta pequeña frase: la condenación de los tales es justa. Hay algunas personas que merecen ser condenadas, precisamente los que dicen: hagamos el mal para que venga el bien. Uno de los pecados que Dios juzgará será precisamente el de convertir la gracia en libertinaje. Ese sí va a ser un pecado que Dios va a castigar. Y finalmente, en lo que llevamos de la carta a los romanos, Dios ha declarado a todos los hombres culpables. Todos los argumentos fueron respondidos por Dios: gentiles en el capítulo 1, moralistas y santurrones en el capítulo 2, judíos al final del capítulo 2, y aquí acaba de responder a todas las objeciones de los judíos. O sea, Pablo es una demoledora, es una máquina demoledora, y acabó con todos los argumentos. Bien, aquí termina nuestro pasaje y les quiero compartir algo que es un video, dura 1 minuto, súper corto, de este psicólogo que yo les mencionaba, Jordan Peterson, en donde, reflexionando sobre la percepción que él tiene, y él dice que es lo que la sociedad ve del cristianismo. Anita Valtierra, gracias a Dios, me hizo el favor de ponerle subtítulos y se los quiero presentar para que estemos realmente sensibles como iglesia y no cometamos los errores que algunos cometimos en el pasado, otros a lo mejor no, pero bien, entonces
entonces, a ver si se oye. Si no, ahí están los subtítulos cuando me lo sé. Qué lástima que no haya audio. Bueno, lamentablemente me falló lo del audio, pero espero que hayan alcanzado a leer. El razonamiento es no ser ese tipo de iglesia que tiene una actitud de superioridad santurrona y que regaña a la gente con el dedo acusador, sino teniendo un genuino amor por las personas, pensando en el destino final. ¿Sí? Son las dos actitudes: fariseo, acusador, señalador, o como Jesucristo, que realmente amaba al prójimo. Bueno, pues vamos a orar para pedirle a Dios. Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, y especialmente ayúdanos, Dios, a que ninguno de nosotros abusemos de la gracia, que tengamos temor de pecar, que aborrezcamos el pecado como tú lo aborreces, y que no justifiquemos nunca nuestro pecado, que estemos abiertos y limpios a ser corregidos por ti, y que aceptemos tu reprensión con gozo y con honestidad. Dios, en verdad, ayúdanos a ser una iglesia diferente, donde con gozo prediquemos tu evangelio y no estemos acusando ni señalando. Que prediquemos como Jesús predicaba. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.